Bueno, continuamos aquí en el programa 132 de La Fragua. Ahí estuvimos charlando, bueno, estábamos escuchando recién un temita que dice canción a las hermanas Mirabal, así que bueno, buen tema. Le explicaba justamente todo lo que les estaba contando de manera resumida, todo juntito y al pie. Así que, bueno, nada, quería empezar de vuelta este segundo segmento con escuchando y leyendo, en realidad escuchando, no, leyendo los mensajitos que nos han enviado a través de el WhatsApp. Hay para escuchar también, me dicen acá los compañeros. Tenemos para escuchar también. Bueno, ¿lo tenés ahí a mano o empiezo a leer? Como quieras. Hace tatetí, tatetí, tatetí. Bueno, dale, a ver, escuchemos. Hoy se cumplen 5 años de la muerte del Diegote, del más grande, el patrono de los sueños, de todos los que la luchamos desde abajo. Ojalá hablen del Diegote y nada, la verdad que los tipos de violencia que veo en las mujeres, que hacia las mujeres, creo que es lo mismo de siempre, siento que nunca cambió nada. Abrazo grandote, amigos de la chispa, cuídense, los quiero, aguante, loco. Que viva el Diego y el general San Martín, papá. Bueno, Weiler, gracias. El mensajito. Obvio, siempre nacen las cuestiones futboleras. Le mandamos también un saludo al Diego, obviamente, que también ya lo había mencionado el compañero Juliano. En cierto punto, la verdad, tenés razón, tenés Ramón. Siento que no han cambiado mucho las cosas desde un tiempo a esta parte. En un punto capaz adquirimos más derechos, más fuerza en un punto porque nos empezamos a unir, pero nos falta largo trecho, la verdad. Vamos con otro mensajito. Hola chiques, acá Ode, excelente programa, gracias por las noticias internacionales. ¿Qué tipos de violencia hacia la mujer ves en la sociedad? Si no pregunta. La mercantilización del cuerpo de la mujer, cuando el cuerpo se vuelve objeto, producto, reclamo, publicitario, mercancía, ahí también hay violencia. Un sistema que mira a las mujeres como algo y no como alguien. Y sí, este sistema es grande y complejo. A veces lo sostienen varones con poder, pero también hay mujeres que por presión, interés, miedo o conveniencia terminan reproduciendo lo mismo. Muy cierto. Lo vimos en dictaduras, lo vemos en gobiernos, en empresas, en medios. No es un asunto biológico, es cultural, es estructural. Por eso está bueno separar las cosas. El machismo es una actitud, un comportamiento. El patriarcado es la estructura que lo sostiene, lo organiza y lo normaliza. Podés no ser machista en lo personal, pero igual vivir y sin querer reforzar un sistema patriarcal que beneficia a unos y perjudica a otros. Y la fecha nos recuerda justamente eso, cambiar actitudes está buenísimo, pero si no cambiamos el sistema que trata a las mujeres como menos, como objeto, como recurso, la historia se repite. El 25 de noviembre es una señal fuerte, no alcanza con decir basta, hay que desarmar lo que lo produce. Entre todos, sin miedo y sin mirar para otro lado. Amiga, amigo, amigues, contamos con ustedes para que ese cambio venga desde el desde el futuro hacia el presente. Gracias a todos, hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, la verdad que muy real todo lo que comentás. Es cierto que no podemos dejar de ver los tipos de violencia y la violencia en sí. No la podemos dejar de ver en separado con el sistema, digamos. El sistema capitalista es muy violento en general, es violento contra las mujeres y es violento también contra los hombres. Y yo creo que justamente tiene que ver con esta estructuralidad que nos divide, que nos separa en hombres y mujeres, que nos separa en pobres y ricos, que nos divide, digamos, y claramente son distintas formas de dividirnos, separarnos, estratificarnos y que tienen que ver con un tipo de sociedad que le sirve a algunos pocos, como al hombre cis heteronórmico con mucho dinero. Bueno, a ese hombre le sirve muchísimo este sistema y muchos otros salimos perdiendo totalmente, como también el hombre pobre,
de la villa que claramente hace años luz que está perdiendo y que es muy complejo que salga de esa situación. Entonces, bueno, no podemos dejar de ver eso y también uno puede ver que esa división también tiene que ver con una cuestión colonial a través de la cual han venido a sacar y saquear todos nuestros recursos y que hoy sigue continuando, no de la manera tan salvaje como le hicieron en su momento, asesinando, matando y tratando de transformar las mentes, sino que hoy en día ya no les hace falta tanto gre, digamos, ya tienen todo el circo armado, ya está todo hecho, ya está todo nombrado y simplemente tienen que seguir alimentando este sistema en el que vivimos, no les hace falta mucho más. Entonces, bueno, muy acertado tu comentario, Ode, gracias por comentarnos. Después tenemos otro mensajito de Lidice. Los tipos de violencia contra la mujer presentes en esta época son muchísimas. Física, psicológica, emocional, sexual, económica, patrimonial, simbólica, institucional, política, obstétrica, digital, laboral, doméstica, mediática y el femicidio. Sí, totalmente. Ahí el compañero no sé si quiere comentar algo. Hay otro mensajito, me dice. Bueno, sí, totalmente. A mí también el último tiempo me llamó la atención el tema de la violencia obstétrica. Me llamó mucho la atención que es algo que le sucede a las mujeres día a día en sus partos y es algo que podemos ver y nos podemos acercar a la charla de la película Belén que estuve viendo. Yo viajé a Jujuy y estuve ahí viendo la película y es muy fuerte la situación que le pasó a Belén, la compañera que tuvo un aborto espontáneo. Ella estaba embarazada prácticamente no sabía ni siquiera de cuánto, pero no tenía panza, nada, y de repente tiene un aborto espontáneo en el hospital y sucede que le como si fuera que le depositan, no, le dicen, uy, vos pariste un feto de, no sé, ponerle que encontraron un feto de muchos más meses en otra parte del hospital y se lo adjudicaron a ella, digamos. Ella, sin saber que estaba embarazada, cayó presa directamente. Se enteró en el momento que estaba embarazada, que había perdido un hijo y que de repente ya estaba presa. O sea, en un pim pum pam, listo, marche presa. Y eso es algo que a todas las mujeres nos puede suceder, el tener un aborto espontáneo. Y hoy en día hay una compañera que está presa hace 13 años en Córdoba por esta situación, pero esta persona se llama Paola Ortiz y está presa por una emergencia obstétrica que tuvo en su momento, que fue un parto en avalancha, en el cual ella estaba teniendo ella iba a tener su bebé, que pasó de repente, no, o sea, ella no sabiendo que ese día de repente a su cuerpo le iba a pintar parir. Bueno, de repente parto en avalancha con muy pocos meses de gestación, lo que implica que el bebé no sobreviva. Y por esta razón ella está presa hace 13 años aquí en Córdoba, nos sucede muy cerca. Para esto, Marta, de Católicas por el Derecho a Decidir, nos cuenta un poquito acerca de la historia de Paola Ortiz. Vamos a ver un videito que el compañero lo va a pasar a continuación. Bueno, estamos con complicaciones de pasar el videito. Prontamente lo va a pasar el compañero, pero vamos a seguir leyendo comentarios y mensajes que nos mandan.
Así le damos tiempo al compañero de que encuentre el video y que nos lo mande. Tenemos un mensajito que dice: el tipo de violencia hacia la mujer no es solo verbal, sino también física y sexual. Tenemos otro mensajito que nos llegó a través del Instagram. Ahí no sé si está, bueno, avisen cuando esté el video, Después, otro mensajito que dice: existe la violencia de la mujer contra la mujer, por ejemplo, la que no contrata a sus trabajadoras domésticas. Esto muy atinado con respecto al tema de no pagarle a las trabajadoras domésticas lo que corresponde en su haber, digamos. Muy importante que suceda esto. También hay una gran violencia hacia las trabajadoras domésticas porque creen que de repente, o sea, yo he hablado con una trabajadora doméstica que me contó esto, que dicen, bueno, pero el trabajo doméstico viene con trabajo sexual de la mano, digamos. O sea, como, bueno, si vos trabajás en mi casa también tenés que hacerme un pete. Y no, eso no va de la mano, no va dentro del presupuesto, chicos, sale más caro eso. Así que, bueno, si me ubican, por favor, le pagan bien a sus empleadas domésticas y no les piden trabajos sexuales porque eso está muy mal. Me parece una locura que tengamos que aclararlo, pero sucede. Estas cosas pasan, chicos. Bueno, después vamos a probar el videito, a ver si escuchamos el videito. La película nos removió muchos sentimientos, nos hizo recordar la lucha, la necesidad de estar juntas y de lo que podemos ser capaces. Así como Belén, Paola Ortiz está presa desde el 2012. Ella decidió que la nombremos por su nombre para reivindicarla. Está en Córdoba. Hace 13 años está presa. Sufrió un evento obstétrico que se denomina parto en avalancha. Es un evento que implica un parto y nacimiento, es que no te da tiempo ni siquiera a veces para llegar al hospital. Un nacimiento sin vida, por el que fue criminalizada y hoy está presa, y fue sentenciada por homicidio agravado por el vínculo. Hoy estamos haciendo el lanzamiento porque estamos solicitando la libertad para Paola Ortiz. Paola también fue víctima de una injusticia como el de Belén. Es una injusticia terrible. Necesitamos que las compañeras de todo el país, los compañeros, porque es un varón y agradezco, nos acompañen, porque estamos y continuamos lamentablemente ante estas situaciones. Mujeres criminalizadas por eventos obstétricos. Por eso le pedimos, compañeras, le pedimos que por favor apoyemos y liberemos a Paola Ortiz. Libertad por Paola Ortiz. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Marta lo que nos contaba sobre Paola Ortiz desde Católicas por el Derecho a Decidir. Muy importante que siguen sucediendo estas cosas aquí y ahora, digamos, en este momento hay una persona presa por violencia obstétrica, por una justicia en contra de una mujer, porque de repente, o sea, a ver, de hecho, si fuera una cuestión de aborto, bueno, lo charlemos, debatamos, pero no fue ni siquiera así, ni siquiera fue una cuestión de que fue un aborto, digamos. Ella estaba teniendo a su bebé, o sea, ella quería tener el bebé y de repente parto en avalancha, chau pichu, digamos. Se suceden estas cosas y le sucede esas cosas al cuerpo de las mujeres y no podemos dejar de tener en cuenta las cosas que le suceden a nuestros cuerpos y que nos pueden suceder de repente dentro de un parto. O sea, es algo que no se tiene en cuenta en los cuerpos de las mujeres. Bueno, después acá Luisina nos manda un mensajito a través del Instagram. Recuerden seguirnos a través de lachispa.radio. Nos dice: la deuda externa que pagamos con el ajuste en salud, educación y sectores feminizados. Y otro mensajito que nos deja también es la del Ejecutivo Nacional contra las jubilaciones para las amas de casa. Bueno, totalmente esos pueden ser tomados en cuenta como violencia estatal, que en un punto
parecía que de repente iba a empezar a repuntar, que de repente nos iban a dar más derechos, que de repente, por ejemplo, mi abuela se jubiló con las jubilaciones de amas de casa, digamos, y bueno, ya empieza a caer eso. ¿Por qué cae? Uno se pregunta, de repente conquistamos derechos y de repente se caen en segundos, en un pestañear de los ojos. Y dice, ¿por qué se nos cae de un momento a otro? Y bueno, uno tiene que pensar que todo esto tiene que ver con el sistema estructural en el que estamos viviendo, la estructura de este sistema, que solo hace que accedan al poder determinados estratos de nuestra sociedad a los cuales no les importan nuestros derechos y no tienen ganas de darnos derechos. A veces sí pinta darnos un poquito de derechos porque bueno, hay que darle algo a los pobres, digamos, pero después toda para ellos, digamos, que no les importa nada, no les importa que una mujer, no sé, nada de nuestros derechos, que una mujer tenga una jubilación por ser ama de casa, por trabajar todos los días en tu casa, por el trabajo del hogar. No, ¿qué importa? No nos importa nada, loco. Bueno, por otro lado, volviendo al tema de el 20, ¿quiere decir algo, compañero? Aquí estoy, a ver, me voy a poner la camarita. Casi. Bueno, muy buenas tardes. Yo estaba pensando un poco en relación a una de las preguntas que hicimos el día de hoy, que decía sobre si si creemos que hay relegitimación de la violencia patriarcal. Y he visto que últimamente sí me parece que hay un poco de esta naturalización o esta, justamente como lo pusimos en la pregunta, una relegitimación, digamos, porque en algún momento estuvo legitimado. Siento que de alguna manera no ha estado legitimado o se vio como... quedó como mal visto para la sociedad. Eran acciones que de repente, luego de toda una serie de campañas de cancelaciones y demás y de escrachos, a partir de los movimientos feministas del 2018 ha habido como una gran reducción, por lo menos de comentarios o de tal o cual acción o de visibilización de ciertas violencias más verbales o físicas en redes o de manera pública. Siento que como varones hemos tenido una disminución en ese tipo de violencias, como también lo han apoyado el cierto logro de algunos derechos, como la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, como de repente la existencia, la existencia de la línea 144 con todas sus falencias y demás, pero espacios que existían, digamos. Hoy en día me parece que cada vez los organismos de poder y las personas más influencer o las personas que más influencian hoy en día mediante las redes y comentarios y mediante la farándula y mediante los sectores de dominación, ya sean los sectores políticos, los sectores artísticos, los sectores de poder en general, con todo un discurso que uno, de cierta manera, con los espacios que uno habita, considera como inadecuado, lejano, absurdo y demás, como por ejemplo, vamos a ir al caso, que el presidente de la nación diga que está bien violar mujeres, por ejemplo, que el presidente de la nación hable de niños envaselinados y encadenados, digamos, en un programa de noticias. Son cuestiones que, bueno, uno en su grupo a lo mejor más cercano y demás lo ve y dice que es esto, es súper absurdo, no tiene sentido. Pero creo que son espacios que habilitan a que se vuelvan a salir de las tinieblas, digamos, ciertos comentarios y pensamientos misóginos, machistas y patriarcales que fomentan y habilitan el hecho de decir, che, mira, ojo que la persona que más nos representa a nivel internacional dice esto de manera pública, entonces que lo diga yo en mi trabajo con los vagos, con los amigos, en el asado, ya no tiene tantas consecuencias o ya no parece estar mal visto, ya no parece ser moralmente incorrecto, lo que nos coloca en un lugar de justamente pérdida de estos derechos, o por lo menos veo como una falta de conciencia real de lo que implica ganar un derecho y de lo que implica hacernos cargo de las violencias que ejercemos como varones hacia todas las mujeres y disidencias del mundo, digamos, ¿no? Como que eso pensaba ahí, como este rol de que hay derechos pero no hay derechos, hay victorias pero después se van de un plumazo,
creo que está muy avalado por el avance y la legitimación que le dan ciertos discursos que son muy influyentes en nuestra sociedad a estos discursos misóginos, machistas y patriarcales, ¿no? El compañero ahí tiene que comentar algo. Sí, yo me acordaba de un ejemplo de violencia laboral. Creo que fue el segundo programa que hablamos de inmigración, ¿puede ser? Sí, puede ser. Que estaba hablando con una mujer que había venido de Perú, le había preguntado si había sufrido alguna especie de violencia de su llegada acá, y ella me decía que no recordaba, o que alguna vez ha recibido un insulto, y que mientras iba siguiendo la conversación, bueno, me había contado que estaba trabajando como mucama interna para una casa del Cerro de las Rosas, si mal no recuerdo, que parece que vivía ahí, tipo dormía ahí, y estaba constantemente bajo violencia tanto del padre como de la madre. Y todas situaciones que tenían que ver con su procedencia, con su lugar de procedencia, y también violencia sexual, o sea, insultos a ella por ser mujer incluso. Nada, ese caso me estuve acordando recién. Sí, totalmente. Esas cosas suceden de a millones en la clase burguesa hacia las minorías. Todo el tiempo sucede. Nada más que, claro, de un tiempo hasta esta parte parecía que las cosas iban para otro lado. Parecía que el Estado de Derecho, que la democracia, de repente nos tenían en cuenta, digamos. La democracia de repente empezó a venir a querer dar una respuesta a muchas necesidades de la sociedad, y hoy en día estamos del otro lado de la vereda con el diario del lunes y nos damos cuenta que el Estado no venía a nada de eso, sino que venía a explotarnos también como muchos otros, digamos, y eso nos deja ver un poco cómo esa violencia machista iba a seguir sucediendo, porque es un cambio estructural y más de fondo el que necesitamos, y que la democracia no va a venir a solucionar, porque claramente la democracia no está queriendo solucionar las cuestiones de fondo, no quiere solucionar las cuestiones de género, no quiere solucionar las cuestiones de clase, no quiere solucionar las cuestiones de racialización, sino que quiere aparentar solucionarlas. Y eso no sirve. Y bueno, y acá nos encontramos del otro lado de todo eso, de toda esa historia, y vemos otro mundo totalmente el que creíamos que nos estábamos acercando de repente. Y un mundo en el que, claro, estos discursos de repente se empiezan a legitimar. Y como que parecía que uno con la democracia de repente iba a ser más culto, iba a tener más derechos y muchas otras cosas, y parece que nos estamos estupidizando cada día más. Y entran a jugar esto de los medios de comunicación, de cómo los medios de comunicación legitiman estos discursos, y cómo los medios de comunicación también nos estupidizan cada día más, mirando por el rabillo de un pequeño huequito, ver pequeñas cosas, y nos centraliza en pequeñas cosas amarillistas, que al fin y al cabo no nos hacen cada vez más idiotas y nos hacen cada vez con menos derechos, digamos, que el Estado de Derecho venía a solventar eso. Bueno, volviendo al tema, ya les había comentado anteriormente, el 25 de noviembre de 1960 sucedió esto con estas mujeres, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, conocidas como las mariposas, muertas a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Podemos pensar que también eso es un acto de violencia política hacia las mujeres, digamos, porque como son las esposas de mi contrincante, las voy a matar y voy a estar libre de cualquier culpa. Bueno, al fin y al cabo le salió un poco el tiro por la culata a Trujillo, y no le fue tan fácil la cosa. Bueno, les había comentado anteriormente que durante el primer encuentro de Latinoamérica y del Caribe del feminismo,
celebrado en 1981 en Bogotá, Colombia, se estableció el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Luego, finalmente, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas, por medio de resolución 54-100/134, decretó que a partir del año 2000, el 25 de noviembre sería la fecha estipulada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, jornada que marca el comienzo de la campaña Únete de la ONU. Bueno, otra organización que generalmente no hace mucho por nuestros derechos, pero bueno, ellos están ahí. Donde hay un derecho, ellos están metidos. No sabemos qué es lo que hacen, pero están ahí. Ellos aprueban cosas. Y bueno, esta campaña Únete de la ONU, son 16 días de activismo que concluye el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Jornadas a las que se suma el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. La ONU Mujeres estableció para este año la consigna "No hay excusa para el abuso en línea". Bueno, esto un poco ligado al tema de la violencia que sucede, en nuestras sociedades, y hoy en día se ha traspasado a las redes sociales, porque claramente las redes sociales siempre terminan siendo un poco un espejo de lo que sucede en nuestra sociedad. Y bueno, no hay libertad de ese tipo de violencia en las redes. En las redes también hay violencia. Se comparten fotos de mujeres sin el consentimiento, se acecha a determinadas mujeres, se envía mensajes que esas mujeres no quieren recibir, y muchas cosas más a través de las redes. Entonces, bueno, ese es el pedido para este año 2025. Y hacen un llamamiento global que incluye uso del color naranja como símbolo del futuro brillante y optimista, libre de violencia. Bueno, se pusieron muy optimistas los de la ONU, les pintó ellos volados en que un mundo mejor es posible, pero no están haciendo mucho. Compañeros, hagan algo, hagan algo. La campaña supuestamente anima a la ciudadanía y a los gobiernos a tomar medidas concretas para la prevención y la respuesta. No estaría funcionando mucho lo que estás haciendo, ONU. Parece que estás mirando para otro lado y diciendo, pónganse el color naranja. ¡Woohoo! Sí, arre. Bueno, y según el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2025 se registraron 210 víctimas. El 61% ocurrió en sus hogares, el 58% en manos de parejas y exparejas. Bueno, números aterradores. Y en la Argentina contamos con leyes a favor de la erradicación de la violencia a la mujer, como la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, la Ley 26.791 de tipificación del femicidio en el Código Penal, porque claro, anteriormente no se tomaba no se decía de femicidio y no entraba dentro del Código Penal. Bueno, está esto. La Ley 27.363 de privación de las responsabilidades parentales a femicidas, la Ley 27.452 o Ley Brisa de reparación económica para hijos, hijas de víctimas de violencia, la Ley 27.499 o Ley Micaela. Bueno, y en lo que va de este año no tenemos buenas noticias para todas las mujeres, porque en lo que va del mes de noviembre de este año se cometió un femicidio por día. También hubo un grave y un gran desmantelamiento de políticas de acción en favor del abordaje de esta problemática. O sea, el gobierno de Milei dijo chau, cerramos todo, no importa nada de esto que habían construido, lo tiramos al tacho de la basura, así como la ONU, pero él más activo, él más proactivo, él dijo, no, me chupa todo un huevo, chau. Y también el desmantelamiento de la conversión del Ministerio de la Mujer a subsecretaría, o sea, ya no hay más subsecretaría del Ministerio de la Mujer.
y recortes en presupuesto de la línea 144 y la intención de eliminar el término femicidio del Código Penal. Así que bueno, próximamente se vienen cositas, dijo Javier Milei. También, por otro lado, las mujeres continúan organizándose, continúan intentando luchar contra esto. Pero bueno, siempre hay algo de base, ¿viste? Se complica. La Asamblea Ni Una Menos Córdoba convoca a la marcha del 25N. El punto de concentración será desde Avenida Colón y La Cañada a partir de las 18. O sea, ya estuvo sucediendo, imagino que está concluyendo en los próximos minutos. En el marco del Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Disidencias, la Asamblea Ni Una Menos Córdoba convocó a movilizar. Y este año las consignas serán: el antifeminismo mata, justicia para todos, y contra el facho de Milei y su cómplice Yarlora. Cayó Yarlora en toda la volteada, muy bien, me parece muy bien. Así que bueno, esa es la data que tenía para el día de hoy. Vamos a escuchar unos videitos y unos audios que son lo que tenemos también para este programa, para continuar. Tenemos ahí unas entrevistas que hice el día que fui a ver Belén. Bueno, estaba presente esta compañera Marta y estaba presente Ruth, que es una de las actrices. No sé a cuál de las dos vamos a escuchar. Bueno, escuchemos a Ruth primero para cambiar de caras. Y les preguntamos un poquito esta pregunta que tenemos para el día de la fecha acerca de qué tipos de violencia hacia la mujer ves en nuestra sociedad. A ver, vamos a escucharla. ¿Podrías decirnos hoy en día qué tipos de violencia ves en esta sociedad? Me parece que hay mucha violencia simbólica y psicológica últimamente. Me parece que la violencia física también que ha vuelto a brotar en este último tiempo. No sé, o antes se lo ocultaba un poco más, o no sé, algo de eso pasaba y ahora está como de nuevo así grotescamente en la calle. Pero bueno, hay mucho tipo de violencia que aún persiste, ¿no? Más para, no sé, creo que en el mundo del arte también se ve mucho eso, está camuflado con otras cosas, pero bueno, me parece que está instalado en todos lados todavía. ¿Podrías decirnos hoy en día qué violencias ves hacia las mujeres? Lamentablemente vivimos en un contexto en el que nos han desbaratado todo lo que habíamos conseguido, ¿no? No tenemos programas que de alguna forma venían ayudando, programas sencillos que tal vez a muchos molestaba, pero ahora que era muy importante para salir de la violencia económica, por ejemplo, como el programa Acompañar, el programa Acercar Derechos, que hacía un acompañamiento integral de víctimas de violencia por motivos de género. Tampoco está en un programa a nivel nacional. Había un programa también, Acceso a la Justicia, que permitía acceder a varias situaciones de injusticia. El Plan ENIA, que también permitía que las adolescencias puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos de una forma integral en las escuelas, y podríamos nombrar un montón. Hoy las mujeres estamos en un contexto desprotegidas e injustamente criminalizadas también, ¿no? Mira, creo que todas o muchas, siento que hay como una sensación por ahí ficticia de que es algo que está mejor, o más consciente, o más pensado por parte de los varones, pero la realidad es que no. Me parece que todas sufrimos algún tipo de violencia alguna vez, digamos, por lo menos las mujeres cercanas que tengo, pero sí, las principales son psicológica, física, sexual, por supuesto. Pero bueno, también hay otras, violencia laboral, también son muy comunes. Bueno, creo que hay tipos de violencia históricos que las distintas organizaciones feministas hemos revisado, denunciado y también pensado cómo erradicar, y que los últimos años han vuelto más fuertes y con un lazo social roto se exponen a ojos del mundo sin ningún tipo de problema.
pero también hay una nueva ola de violencias que están vinculadas a las ultraderechas y los fascismos, que reinventan dinámicas sociales, económicas y vinculares, que nada, se hacen a costa de la explotación, la desjerarquización y el ninguneo de las identidades feminizadas. Bueno, ahí escuchamos a las distintas compañeras hablando acerca de la violencia, qué violencia ven hoy en día. La verdad, muy claro todo lo que comentan, me parece muy importante esto que estábamos diciendo, que hay un gran desmantelamiento de todas las políticas a las cuales se había accedido en cierto punto, gracias a la lucha de muchos años de mujeres feministas y disidencias, y que bueno, se están desmantelando poco a poco, pero también porque no atacamos al principal problema, que el principal problema era el sistema capitalista y patriarcal en el cual vivimos. Entonces, bueno, la idea es, yo creo, unámonos entre disidencias, feminismos, y también entre aquellas personas que son relegadas del sistema, que le sirven a las castas, digamos. Hay que hacer unión y fuerza para que las cosas cambien. Y bueno, siempre el cambio viene de la mano de un arma, a veces pareciera ser que las fuerzas revolucionarias son la forma de cambiarlo todo, porque si no lo hacemos por la fuerza no van a venir a darnos las cosas a través de un plato y en bandeja, porque eso no va a suceder, digamos. Entonces también un poco pensar esto, como en un punto ellos, su forma de actuar de la derecha era estableciendo dictaduras en los distintos países de Latinoamérica, y que hoy ya no necesitan tanto de esas dictaduras, porque las cosas, ¿qué pasa? Han matado a grandes cantidades de los nuestros, por eso cada vez hay menos de los que pensaban de esta forma, de que un mundo distinto y mejor se podía. Los han matado y han hecho ese proceso de limpiaje, por así decirlo, y volver a inyectar otras ideas. Y hoy en día las ideas que flotan entre la gente, primero es una gran confusión entre quién es el que nos está haciendo daño, quién es el gran dueño de la violencia hacia las sociedades, hacia los distintos estratos sociales, y la violencia hacia las mujeres. ¿Quién es el que causa o quién causa todo esto, digamos? Hay una gran confusión, digamos, porque pareciera que, bueno, esto, como que pareciera que no sabemos bien a quién apuntar y hacia dónde. Entonces, nada, hay que cambiarlo todo. Ya lo han dicho muchos otros, ya lo intentaron los revolucionarios de República Dominicana, esta mujer revolucionaria que fue matada el 25 de noviembre por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, también se planteaba cambiarlo todo, y no hay que olvidar qué pensaban estas personas que fueron asesinadas. Y bueno, hasta acá el segmento del día de la fecha, hasta acá el segmento editorial del programa 132, cargadísimo con mucha información. Y bueno, vamos a ir a escuchar, si mal no me equivoco, Raúl Torres vamos a estar escuchando y viendo también, lo vamos a observar, así que prepárense todos los que nos están viendo, para cerrar este segmento cargadísimo de información, debate, charla. Bueno, nos volvemos a encontrar, en realidad no, porque continuamos, voy a continuar con el cierre, así que nos vemos en un ratito.